versará sobre la experiencia clínica y la investigación. Y tenemos ponentes que de esto saben un rato. Por ejemplo, Exuperio Díez Tejedor, que es el jefe de servicio de neurología del Hospital La Paz y coordinador del área de neurociencias, IDIPAZ. Jorge Matías Wiu, jefe del servicio de neurología del Hospital Clínico San Carlos. Raquel Sánchez Valle, directora de la unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos en el Hospital Clínico de Barcelona. Pedro Serrano Castro, jefe de servicio de neurología y director del área de neurociencias del Hospital Universitario Regional de Málaga, siendo a su vez coordinador de la red de investigación en neurología en Andalucía, Neuroreca. Carlos Espuig, neurobiólogo, investigador senior del Grupo Neurociencias Transnacionales del Instituto de Investigación Sanitaria en Galicia Sur, Cibersam, y Francisco Grandas, jefe de servicio de neurología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Bueno, pues sin más dilación, una vez presentados, vamos al lío. Exuperio, te toca. El primero en romper el fuego. Adelante. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este debate muy de actualidad y por prestar esta difusión de estos aspectos neurológicos que son muy relevantes en esta enfermedad. Voy a intentar, si puedo, compartir. Pues no voy a poder. Quería compartir unas imágenes, pero bueno, veo que no es factible. No me deja. Pero como te la sabes, nos lo cuentas y ya está. Sí, voy a bueno, estos problemas no hemos trabajado en... Bueno, todo lo resumo. Efectivamente, tal como habéis ido adelantando, en la situación del COVID podríamos plantear dos tiempos. La infección aguda y la situación post-COVID. Y en ambos casos hay manifestaciones neurológicas. La fase aguda, se ha comentado, se acompaña de los pacientes presentan, además de la hiposmia y disgeusia, pues como aspectos neurológicos más relevantes, las cefaleas, la encefalopatía, que puede aparecer hasta entre un 10 y un 20%, los ictus, que ya se ha comentado, que serían un 2 o un 2,5% causados por la enfermedad y en algunos casos con trombosis y oclusiones de arterias cerebrales importantes, grandes. Pero existe la otra parte, que es pacientes que tienen un ictus y además tienen una infección COVID. Y este es un aspecto que nosotros hemos revisado y publicado en varias publicaciones de series aquí en la Comunidad de Madrid con alrededor de 600 pacientes, en que se vio que los pacientes que tenían la enfermedad COVID, además de tener un ictus, tenían peor pronóstico, pero claramente peor pronóstico, mayor mortalidad y mayores secuelas. Es decir, que aunque no era la causa, sí que era un factor letal para el paciente. Y de hecho pusimos un sistema de alerta que lo establecimos en la Comunidad de Madrid a todos los pacientes con ictus para detectar la infección COVID, porque en muchos casos no presentaban síntomas. Los detectábamos al estudiar el ictus, en fin, utilizando sistemas de TAC torácico y con la PCR. Y pusimos unidades de ictus y propusimos unidades de ictus en el área de COVID para tener estos pacientes bien vigilados y separados de los no COVID. Y esto hicimos una propuesta de cuidados de ictus durante esa fase para toda la Comunidad de Madrid. Y luego aparecían mialgias y parestesias como, digamos, síntomas de menor entidad. Y todo esto era durante esa fase aguda, ya digo, se invocaron distintos mecanismos, ¿no? Pero siempre, como se ha comentado, era el más importante la infección inflamatoria, la tormenta de citoquinas, el distrés respiratorio, la hipoxia y la hipoxemia, la falta también de microcirculación, la afectación por la endotelitis, había microinfartos que contribuyen a esa alteración neurológica en la situación aguda. No hay, hasta ahora en las publicaciones, una evidencia clara de que el virus afecte directamente a las células del sistema nervioso. Hay distintos estudios patológicos, endoteliosis, endoteliosis, microtrombosis, no hay PCR de hidroxicloroquina. Y el último artículo de Nature señala que no encuentra evidencia de estos virus en estas células, pero sí que hay una reacción glial
con un perfil de transcriptoma inflamatorio específico que tiene mucho que ver con la mala evolución neurológica de muchos de estos pacientes. Un minutito, Exuperio, por favor. Un minutito más. Por tanto, al síndrome post-COVID, decir que se mantiene cefalea, síntomas cognitivos, astemia, mialgia y parestesias, y que es similar a lo que se encuentra en otras situaciones agudas de que los pacientes han estado en. Nosotros hemos hecho una revisión de consulta y efectivamente estas son las manifestaciones que se ven con más frecuencia y se invoca la inflamación, los síndromes del sistema respiratorio, las hipoxias y las isquemias que ha sufrido el paciente, sin que quede claro que haya una persistencia del virus, como he dicho antes. Aunque sucesivas investigaciones nos pueden dar sorpresas. Pero hasta ahora estudios incluso comparativos no han visto gran diferencias en marcadores de imagen o biológicos entre los pacientes que han tenido COVID y no COVID con las mismas manifestaciones neurológicas. Y yo con esto concluyo. Siento no haber podido enseñar las imágenes. No concluyes, ya entrarás luego de nuevo en el coloquio. Muchas gracias por ceñirte a tiempo. Este pequeño entremés lo concluyo. Os recomiendo, por favor, cuando terminéis, que apaguéis el micro para que no haya entradas ni reverberaciones. Raquel, ¿qué ha pasado en el Clínico de Barcelona? ¿Qué es tu turno? Bueno, pues nada, encantada de estar, gracias por invitarme. A ver, en el Clínico de Barcelona, primero, en la fase aguda hemos de decir que, bueno, depende, cada hospital se organizó como pudo, ¿no? Y fuimos un poco a salto de mata. En nuestro hospital lo que decidieron es asignar a los servicios médicos plantas con un consultor de infecciones. Entonces, en nuestro caso, durante la primera ola y la tercera hora, pues el servicio de neurología llevó directamente pues una planta entera de pacientes COVID, ¿no? Ya digo, con una consultoría. Esto, como todo el mundo, pues nos obligó a reestructurar nuestra actividad. Muchas de las cosas ya las he comentado antes Exuperio, ¿no? Y es decir, vimos primero, sí que es verdad que el llevar pacientes directamente nos permitió también observar algunas de las características más de cerca por un equipo de neurólogos, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Que es muy frecuente algún síntoma neurológico en la fase aguda, pero realmente en nuestra experiencia lo que predomina es el cuadro confusional, que puede ser multifactorial, ¿no? Por múltiples factores, tanto la descarga citoquímica, pero también factores de enfermo crítico, ¿no? Que vemos en otras patologías. También pudimos, debido a esto, por hacer estudios de investigación en un porcentaje de pacientes, pudimos obtener unos 30 líquidos cefalorraquídeos que sí que confirmaron que sujetos con sintomatología neurológica tenían un patrón de activación citoquímica en líquido cefalorraquídeo. Curiosamente, en periferia se conoce más, en líquido también activación citoquímica y citoquinas que indican o que favorecen la migración celular hacia el sistema nervioso central. Y justamente en líquido cefalorraquídeo lo que no observamos respecto a suero era que no había tanta citoquina antiinflamatoria, ¿no? Parece que cuando se activa la actividad inflamatoria en el sistema nervioso central no hay tanta tanto citoquina que intente limitar esa actividad inflamatoria. Esto es desde el punto de vista, digamos, más de investigación que hemos realizado. Desde el punto asistencial, ya decimos, atendimos pacientes siguiendo las recomendaciones generales de COVID con un consultor, pero es verdad que durante la fase aguda tuvimos que reorganizar toda la actividad neurológica, ¿no? Y entonces una de las partes que también seguro que o en otros centros han demostrado es que la primera semana, justo cuando fue el cierre del estado de alarma, pues realmente recibimos pues, la patología más frecuente en urgencias, que es el ictus, pues realmente objetivamos una reducción importante solo durante la primera semana porque se pusieron en marcha mecanismos de alerta, pero por colapso del sistema del 112 y también porque había pacientes que debido a la situación que estaba en los hospitales preferían retrasar la consulta, pues realmente vimos, y ya digo, no es una cosa exclusiva de esta patología, pero sí que también se había descrito justamente también con infarto de miocardio, pero que durante la primera semana especialmente de la fase hiperaguda vimos un retraso en la llegada de este tipo de pacientes agudos. Ya digamos, ya no solamente la fase tan aguda, sino a nivel más crónico, ¿no? Porque llevamos ya año y medio prácticamente con esta pandemia, ¿no? Pues nos hemos tenido que ir reorganizando, ampliando y volviendo a reducir consultas. También en la tercera hora tuvimos que volver a entrar en la hospitalización y sobre todo reorganizar las consultas ambulatorias, ¿no? En principio se cerraron, pero sí siempre quedando las consultas telefónicas y por suerte rápidamente nuestros sistemas informáticas digamos, respondieron y crearon sistemas de aplicación de videollamada y de videoteléfono
conectado con nuestro sistema informático que ha permitido pues, realizar mucha actividad no presencial a través de llamadas telefónicas, ha habido llamadas con nuestros pacientes para seguir manteniendo la asistencia más urgente o la que no era demorable, ¿no? Sobre todo pensando que llevamos ya bastantes meses. Yo creo que, evidentemente, a partir de finales de junio del año pasado empezamos a ir progresivamente, a medida que nos dejaban las autoridades y los servicios de preventiva de nuestro hospital, reiniciando las consultas presenciales. Pero sí que es verdad que creo que tanto el tema de las llamadas telefónicas, las visitas telefónicas, como de las visitas por videollamada se mantendrán, ¿no? Y lo cierto es que nuestra dirección de hospital ha pedido que todos mantuviésemos este espacio, ya digamos un porcentaje mucho más reducido, ahora que volvemos a las visitas presenciales, pero creo que es algo que se mantendrá a largo plazo. Y después ahora, ya en la parte crónica, un poco en el sentido que decía Superio, pues estamos viendo la ola de los síntomas cognitivos post-COVID. En mi hospital, fundamentalmente, lo que más vemos son cefaleas, problemas cognitivos. Podría decir que desde finales del año pasado hemos visitado ya unos 80 pacientes con síntomas cognitivos, como se describen en la literatura, muchas veces predominio de mujeres, muchas veces jóvenes con formas casi todos que no son formas severas de COVID, sino formas leves moderadas de COVID y que meses después siguen persistiendo. Y que para mí es el gran misterio, ¿no? Es decir, esto es sintomatología post-COVID, ¿por qué se producen? ¿Hasta cuándo se producen? ¿Y qué les podemos decir a nuestros pacientes, ¿no? Y en este sentido también estamos realizando una investigación en este sentido con pacientes con problemas cognitivos y cefaleas para, por una parte, saber qué le está pasando desde el punto de vista fisiopatológico y también para dar respuestas a nivel pronóstico. Muchísimas gracias, Raquel. No he tenido ni que avisarte, lo has clavado. Así da gusto. Perfecto. Vamos allá. ¿Y en Andalucía qué ha pasado, Pedro? ¿Lo mismo, parecido, regular? ¿Tuvisteis que poneros boca abajo? ¿Qué pasó? Dale al micro, dale al micro. Ahora se me oye, ¿verdad? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por compartir este rato para contar experiencias. En Andalucía se reprodujo todo de manera parecida, aunque con ciertas matizaciones. Es cierto que nosotros no vivimos una ola tan virulenta como la que seguro que vivieron en Madrid o Barcelona, que es de donde hablan mis contertulios. Aquí la primera ola fue bastante menos intensa. Tal vez esto nos permitió ponernos en ese plan de observador, como neurólogo observador. Y bueno, lo que sí que tengo que contar, porque fue una experiencia que vivimos en primera persona, esto nos permitió avanzar un poquito a lo que iba a pasar posteriormente. Tal vez recordando pasajes históricos que todos los neurólogos tenemos en mente. La epidemia del año 1918 de gripe española se siguió 2 o 3 años después de una segunda epidemia de afectación neurológica que fue descrita como encefalitis letárgica. Es cierto que desde el punto de vista epidemiológico hay dudas si hay un correlato directo entre ambas entidades, pero desde el punto de vista cronológico sin duda lo hay, ¿no? Es las curvas de la epidemia de gripe española y la curva de la epidemia de encefalitis letárgica son prácticamente calcadas con un decalaje de 1 o 2 años. Entonces, esto nos hizo pensar en la posibilidad de que también el coronavirus, teniendo en cuenta que los mecanismos al final que se producen neuroinflamatorios, tal y como ha dicho Raquel previamente, son desde el punto de vista básico muy parecidos, deberíamos de los neurólogos ya poner nuestra visión en el futuro, en la segunda oleada, ¿no? de lo que podía ser de síntomas neurológicos. Nosotros diseñamos un proyecto de investigación que fue financiado por el Fondo COVID-19, que precisamente trataba ya desde ese primer momento vigilar una cohorte de pacientes y hacer un seguimiento acerca de qué es lo que pasaba y en relación a qué situación desde el punto de vista molecular podría relacionarse, ¿no? Esta cohorte se ha compuesto al final de 150 pacientes. Hay una cosa que ha resaltado también Raquel y que creo que es importante de reseñar. Nosotros al principio cuando diseñamos este proyecto de investigación pensamos que esto iba a pasar, pero pensábamos que iba a pasar en pacientes vulnerables desde el punto de vista neurológico, es decir, aquellos pacientes en los que ya tenían un sustrato neuroinflamatorio, háblese de deterioro cognitivo ligero, háblese de pacientes con cuadros neuropsiquiátricos también de larga evolución en los que se sabe que hay un sustrato ya neuroinflamatorio. Lo que hemos observado es que en realidad esto es una cosa transversal y tal y como Raquel decía, efectivamente se trata de un deterioro que se produce
y que se mantiene. Nosotros los datos de este estudio prospectivo los tenemos ya analizados en los 3 y en los 6 primeros meses. Se mantiene al mismo tiempo que se mantienen los fenómenos neuroinflamatorios y los marcadores o biomarcadores de citoquinas, de quimioquinas fundamentalmente, de neurofilamentos, que son biomarcadores de destrucción neuronal, y tiene un perfil bastante estable independientemente del grado de vulnerabilidad de los pacientes. Es lo que se ha denominado long COVID o, a mí me gusta mucho la expresión de niebla cerebral o bruma cerebral porque es como la definen los propios pacientes. En realidad nos estamos refiriendo a un síndrome amnésico, disejecutivo, con déficit de atención y con un componente neuropsiquiátrico también predominante. Preguntas de cara al futuro. ¿Cuánto dura? Esto todavía no lo sabemos. Sí que tenemos constancia que al cabo de 6 meses permanece en un porcentaje alto de pacientes y se correlaciona con marcadores neuroinflamatorios. Y en segundo lugar, y una pregunta que creo clave, existe la hipótesis de que en muchas ocasiones estos fenómenos de quimiopatogenia, como consecuencia de los procesos moleculares que se ponen en marcha, sean en realidad la llama que prende la mecha de un fenómeno neurodegenerativo. Es posible que un subgrupo de estos pacientes desarrollen posteriormente un fenómeno una enfermedad neurodegenerativa parecido a lo que ocurrió en la epidemia de gripe española del 18. No lo sabemos, esperamos que el seguimiento a más medio o largo plazo de esta cohorte nos dé algo de respuesta al respecto. Pues muchísimas gracias, Pedro. Otro que lo ha clavado. Así da gusto. Soy, como decimos en Galicia, sois de un bien guiadiño que da gloria. Bueno, hablando de gallegos, Carlos Espuch, a ver, tú que estás en la investigación día a día y no metido en la clínica, en la vorágine, cuéntanos, ¿qué ha pasado en Galicia y cómo lo habéis vivido vosotros los investigadores? Mira, a ver, primero agradeceros el haberme invitado, ¿no? Pero luego os voy a hablar un poco nosotros lo vimos desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿no? Que es un poco nuestro topic en el grupo de investigación, que también para que os hagáis una idea, es el grupo casi todos son psiquiatras y neurólogos y unos poquitos, digamos, investigadores, digamos, básicos, ¿no? Pero sí que lo vivimos como entre comillas, científicamente como una oportunidad. Es decir, acabamos de descubrir como un virus, en este caso el SARS-CoV-2, está provocando muchas cosas, ¿no? Es decir, le provocó un incremento de estrés y ansiedad, provocado en sí por la pandemia, el no saber qué iba a ocurrir, sobre todo al inicio. El confinamiento y el aislamiento social disparó un montón de casos de depresiones y trastornos de ansiedad. Es decir, ahora estamos viviendo lo que está pasando con la crisis económica que nos está llevando a todo esto, ¿no? Y luego un poco lo que comentó Exuperio, lo que comentó Pedro, ¿no? Que este virus es neurotrófico, le gusta mucho el cerebro, pero se sabe, como ya muy bien lo explicó Exuperio, esto se sabe por estudios, los casos que hay ahora en modelos animales, ¿no? Donde se ve que le gusta mucho infectar el cerebro, pero obviamente porque se coge el virus y literalmente se inserta en el cerebro, ¿no? Pero ¿qué más sabemos con todo esto, ¿no? La oportunidad que se abre es, por ejemplo, en el campo de la esquizofrenia, ¿no? En la esquizofrenia, una de las teorías que hay sobre el origen de ella es que puede ser un virus durante la gestación que infecta a la madre y puede ser el origen de una esquizofrenia dentro de 15-20 años. Pues eso lo estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con todos los niños que han nacido durante este año y medio, ¿no? Pues ojalá, esperemos que nada, ¿no? Pero bueno, sí que se espera que, como pasó y lo comentasteis en esta mal llamada gripe española, pues a los 20 años hubo un pico, digamos, de casos de esquizofrenia, ¿no? Es decir, o como comentó Pedro, con las demencias pasa lo mismo, ¿no? Hay ciertas hipótesis donde el origen se cree que pueden ser virus. Pues a lo mejor estamos viendo el origen de este tipo de esta hipótesis en la que estamos trabajando y desde ahora ciegas, ¿no? Y luego no hay que olvidarnos que este es un virus, pero en esta última década tuvimos otros, como fue el MERS, pero tenemos el VIH, tenemos el herpes, tenemos un montón de virus que están provocando daños o alteraciones en el sistema cognitivo, ¿no? ¿Qué se sabe también a nivel biológico?
Pues el Nature comentaba que Exuperio, de hecho, es muy interesante porque habla sobre alteraciones en la barrera hematoencefálica, lo cual es lógico, es un virus que es vascular, alteraciones vasculares, activa la microglía o los astrocitos, pero una cosa muy llamativa es que disminuye la activación de genes que regulan la sinapsis, ¿no? Y esto va muy en relación con lo que estáis comentando, ¿no? Este long COVID, este efecto, digamos, de esta niebla cerebral que no se sabe, ¿no? Pero son todo teorías que están surgiendo. Pues eso puede estar provocando esos efectos, digamos, neurológicos a nivel de la corteza cerebral. Pero luego hay otra oportunidad aquí, es decir, que el virus, el SARS-CoV-2, no solo está afectando al sistema nervioso central, ¿no? Que obviamente es lo que nos interesa en esta sesión, sino es que a lo mejor no, vamos, seguro, está afectando al intestino, está afectando al microbioma del intestino, la inflamación bestial que provocan en todos estos casos puede estar afectando secundariamente al sistema nervioso central. Entonces, al final, estamos teniendo un montón de hilos que nos pueden llevar a responder muchas preguntas, ¿no? Dentro de esta catástrofe que nos fue la pandemia, a responder muchas preguntas. Y luego hay un aspecto que a mí me parece muy importante, que es cuando estáis comentando esta acción del long COVID, que es que el long COVID apareció no solo en los casos graves o en los hospitalizados, sino es que apareció en casos o de COVID leve o asintomáticos que aparecieron, como decía Pedro, tratando todo tipo de patologías, lo cual es muy llamativo y a mí me parece muy atractivo desde el punto de vista científico, es decirle, ¿qué está ocurriendo para que sea capaz de provocar esto? Pues lo que se sabe ahora también. Estamos hablando de 6-9 meses, no hay estudios más largos, ¿no? Entonces aquí un poco, ya aprovechando así para acabar, la psiquiatría, digamos, nos abrió, digamos, pues en estudios donde nos metimos nosotros, ¿no? Una perspectiva muy interesante es que tratamientos psiquiátricos como fue el litio en nuestro caso o como está estudiando con los antipsicóticos ahora mismo, está teniendo efectos antivirales que están mejorando la respuesta a estos pacientes, ¿no? Es decir, tienen que ser investigados más en profundidad, pero están teniendo una respuesta, de hecho, muy interesante. Y nada, así ya para acabar definitivamente, sí que por dar como una noticia de esto, lo que necesitamos ahora es una apuesta de verdad por la investigación. Pero por una investigación donde podamos estar hablando, pues como estamos ahora aquí hablando, desde neurólogos, psiquiatras, biólogos, químicos, farmacéuticos, donde podamos dar respuesta a lo que va a ocurrir dentro de 20 años, que me parece lo más importante. Pues muchas gracias, Ignacio, y a todos. Gracias a ti, Carlos. Acaba de incorporarse, que le echábamos de menos, Jorge Matías Gui, que además, como le tocaba hablar antes, Francisco, luego te paso la palabra a ti, pero vamos a hablar con Jorge. Jorge, cuando quieras, tienes 5 minutos y te voy a cronometrar. Vale, muchas gracias. He estado viendo las charlas, pero por una serie de razón, pues no salía, pero vamos, he escuchado las presentaciones, o sea que, aunque sea en alma, estaba, con todos nosotros, estaba escuchando. Yo creo que, bueno, todo lo que se ha dicho, pues es repetición un poco lo que tenemos. Yo creo que hay varios aspectos que me gustaría resaltar. Un primero de lo que ha pasado en lo que es el aspecto clínico. En primer lugar, una cierta sorpresa para lo que mucha gente decíamos, y es que los neurólogos no solo hacemos neurología, sino somos capaces de hacer todo tipo de medicina. Todos aquellos que decían que la troncalidad era necesaria porque teníamos que formarnos especialistas en generalistas, llega el COVID y vemos a todos los neurólogos en primera línea viendo pacientes infecciosos como el que más, solucionando a los pacientes y demostrando que estábamos bien formados para atender a todo tipo de medicina. Por lo tanto, yo creo que toda la famosa historia de la troncalidad se rompe con todo el COVID y la insensatez de una locura de intentar generar pues una pérdida de estructura de especialidades. Por lo tanto, para mí el COVID, la primera respuesta es, primero, los neurólogos somos capaces, y en otras especialidades, de hacer algo como hacían los infectólogos o hacían los internistas, porque cuando ha habido que echar mano, lo ha hecho. En segundo lugar, que los hospitales hemos sido capaces de enfrentar un problema nuevo con una organización muy importante, teniendo en cuenta que nuestros pacientes tradicionales, como se ha dicho al principio de la presentación, pues fueron un poco desplazados por los pacientes COVID.
¿Cómo fuimos capaces de seguir atendiendo epilépticos, seguir atendiendo pacientes con esclerosis múltiple, seguir atendiendo en muchos países, a pesar de tener nuestros hospitales prácticamente copados con habitaciones, con pacientes infecciosos del COVID? Eso es algo que algún día alguien tendrá que analizar, porque realmente, pues a pesar de eso, no ha pasado grandes cosas en lo que es la parte neurológica respecto a los pacientes que se tenían que atender de forma regular. Eso implica que los aspectos vocacionales de los neurólogos, en este caso, han sido muy relevantes para poder, de alguna manera, defender a sus pacientes y poder atender situaciones a través de llamadas telefónicas o de todas maneras. En tercer lugar, que se han aparecido muchas innovaciones asistenciales. El teléfono se ha convertido en un área asistencial clínica. Hemos sido capaces de ver pacientes y seguirlos sin tener que verlos de forma presencial. Hemos podido atender, ver de alguna manera, lo cual ha supuesto básicamente pues, unos cambios de formato, pero realmente de alguna manera. Y luego la perspectiva, otro aspecto importante que ha habido es que hemos tenido dinero, es una realidad. Yo nunca había tanto dinero para investigar como lo que he tenido estos meses. O sea, todos hemos hecho proyectos y trabajos publicados, o sea, pues básicamente porque nos han dado dinero, dado la situación. Es decir, para poder de alguna manera pues investigar clínica que ahora que a los clínicos nos llegara dinero a parte de la administración. Por lo tanto, yo creo que son aspectos relevantes. Los aspectos, digamos, de los mecanismos, todo eso, yo creo que se habrá en el debate. Yo creo que Raquel, Pedro lo han dicho muy bien, también Carlos, pues son aspectos muy interesantes, el COVID persistente, el grado de implicación, como los mecanismos. Pero bueno, yo creo que me cojo mis 5 minutos para dar los aspectos que a mí me han parecido que realmente eran más relevantes en los aspectos de lo que ha representado la parte clínica y de adaptación. A mí me parece que debemos felicitarnos todos, que entre una situación de absolutamente desconcierto, la neurología en general ha estado en su lugar, en su sitio, ha sido capaz de enfrentar un problema serio, porque al final tenemos grandes profesionales de nuestra especialidad. Creo que no sé si he consumido los 5 minutos o todavía me quedan. Te quedaban 30 segundos, pero lo guardamos para luego. Muchas gracias, Jorge. Y del clínico saltamos a un hospital al que yo, lo siento, pero me vais a permitir, que le tengo un especial cariño, que es el Gregorio Marañón. Cuando yo estudié allí se llamaba Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco. Ya ha llovido. Francisco, te toca, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues quiero, como todos mis predecesores, agradecer esta amable invitación a participar en este coloquio. Yo creo que el COVID, la pandemia COVID-19 ha impactado en la neurología y en las enfermedades neurológicas de una manera, digamos, pleomórfica o con diferentes matices. Por un lado, desde luego ha impactado en la medida en que esta pandemia, sobre todo en las ciudades en las que se vivió con un enorme impacto, como ha sido Madrid, modificó la asistencia neurológica, no solamente la de pacientes hospitalizados, sino que trastocó por completo la manera habitual de seguir a los pacientes en consultas externas y esto, pues evidentemente en algunas enfermedades ha tenido un impacto clínico, incluso evolutivo. En segundo lugar, el propio confinamiento ha tenido un impacto también en determinadas enfermedades neurológicas, sobre todo en aquellas que cursan con alteraciones cognitivas, como la enfermedad de Alzheimer, o con la combinación de ambas, como es la enfermedad de Parkinson, tema al que me dedico especialmente. Por otro lado, hay que tener en cuenta el impacto que la propia infección COVID-19 ha tenido en pacientes que ya tenían una enfermedad neurológica previa. Es un aspecto relevante porque, por ejemplo, volviendo a la enfermedad de Parkinson, padecer COVID aumentaba la morbilidad, aumentaba la mortalidad, empeoraba de manera significativa los aspectos motores y cognitivos de la propia enfermedad de Parkinson, o sea que es un aspecto a tener en cuenta. Y bueno, de lo que más hemos estado hablando ahora han sido de los síntomas neurológicos de la infección COVID-19, tanto en la fase aguda como en el denominado síndrome post-COVID o COVID persistente. En Madrid lo vivimos de manera dramática, ¿no? El brutal impacto epidemiológico que tuvo fundamentalmente en la primera hora trastocó absolutamente todo y además de tener que reconvertir los servicios de neurología en parte, bueno, o derivar neurólogos a la primera línea, pues implicó la reorganización interna, que yo creo que pues, con pequeñas variaciones en general en Madrid pues, vinimos haciendo lo mismo, de tal manera que se garantizaba siempre la asistencia a los pacientes neurológicos a pesar del tremendo impacto asistencial del COVID. Y, bueno, pues nosotros lo que hicimos, entre otras cosas, fue fortalecer lo que se llama el servicio de interconsultas, de tal manera que seguíamos a los pacientes allá donde nos llamaban porque un paciente tenía sintomatología neurológica y eso nos permitió en la primera ola hacer un registro prospectivo de pacientes con complicaciones neurológicas en la fase aguda del ictus y en la
primera ola, ¿no? En la ola brutal de la pandemia. Y uno de los primeros aspectos que nos llamó la atención, porque en realidad nos enfrentábamos todos a algo absolutamente nuevo, es que esta enfermedad, que es cierto que se acompaña de una multitud de síntomas neurológicos, pues en principio infecta poco de manera directa al sistema nervioso central, de tal manera que de la cantidad de líquidos cefalorraquídeos que se analizaron en la fase aguda, en nuestro centro ninguno tuvo PCRs positivas para COVID-19. Es decir, es un virus que no es neurotropo en la medida en que otros virus neurotropos clásicos lo son, de tal manera que no suele producir, hay casos descritos evidentemente, pero son casi anecdóticos en el contexto epidemiológico, no suele producir encefalitis o meningitis infecciosas, no inflamatorias, sino infecciosas, como pues, lo conocemos asociados a otros virus. Ese fue el primer aspecto que nos llamó la atención. Segundo es que realmente el espectro de problemas era muy grande. O sea, las encefalopatías, desde luego, probablemente eran más frecuentes, ictus vinculados directamente con la infección COVID-19, pues se empezaron a ver y desbordaban en prevalencia lo esperable simplemente por la prevalencia global de la enfermedad cerebrovascular en la población, pero vimos también que aparecían crisis convulsivas y que aparecían muchos trastornos neuromusculares de diferente etiología. Aparecieron pues afectaciones de los nervios craneales, esto en la fase aguda, pacientes que como combinación de muchas cosas y a veces por las medidas que había que tomar por los cronos hacían plexopatías braquiales. Vimos pacientes con cuadros de Guillain-Barré como enfermedad inflamatoria inmunomediada, ya no aguda, sino que ocurría en la tercera o en la cuarta semana, y cuadros muy frecuentes de neuropatía del paciente crítico, sobre todo aquellos pacientes que iban a intensivos. De tal manera que afectación muscular en estos enfermos era relativamente frecuente. Hoy sabemos que la inflamación muscular es parte de la neuropatología del COVID, ¿no? Y en cuanto al post-COVID, o el síndrome post-COVID o la infección, bueno, la sintomatología crónica vinculada a COVID-19, pues de nuevo pues hay que tener en cuenta que posiblemente parte de la sintomatología está de nuevo vinculado al tremendo impacto inflamatorio que esta enfermedad provoca en el cerebro y en el músculo, de tal manera que es posible que el dolor de cabeza en parte pueda tener que ver con esta inflamación crónica, aparte de poder desencadenar sistemas trigémino-vasculares parecidos al de la migraña, pero uno de los síntomas también muy frecuentes, aparte de los cognitivos que ya mencionaba Raquel, es la astenia y las mialgias. Y esto, pues hoy sabemos que probablemente está relacionado con cambios inflamatorios crónicos en el músculo, vinculados no por una infección directa, sino por el mecanismo inflamatorio global que esto provoca. Y en relación con la inflamación... Francisco, vamos terminando. Muy bien. Lo último que quería mencionar es que esta inflamación tremenda que ocurre en el sistema nervioso central probablemente pueda tener efectos a medio o largo plazo. Y como ya se mencionaba, hay que tener en cuenta que las enfermedades neurodegenerativas, muchas de ellas tienen como un mecanismo patogénico la inflamación, con lo cual debemos de estar ojo a visor a la probabilidad de que en los próximos años exista un incremento de enfermedades neurodegenerativas, entre comillas, clásicas, como por ejemplo puede ser la enfermedad de Parkinson. Y volviendo otra vez a la encefalitis letárgica, hay que recordar que el parkinsonismo postencefalítico fue una auténtica pospandemia en aquella época. Muchas gracias, Francisco. Ya hemos consumido el turno individual y ahora viene lo más interesante, las preguntas. Tengo la sensación de que en cada hospital el efecto del COVID sobre el área asistencial ha sido diferente, por razones obvias. La pregunta que yo os planteo es, ¿qué cambios se han producido cada uno en vuestro hospital que creéis que han venido para quedarse? Se ha mencionado que, bueno, que el teléfono se ha convertido en una herramienta fundamental, la teleasistencia, pero, por ejemplo, se está hablando de que hay que reforzar necesariamente, y ya va siendo hora, la relación primaria con especializada. ¿Qué ha pasado en vuestras áreas, en vuestros hospitales? Y si se ha hecho algún cambio que realmente ya no tenga vuelta atrás. Venga, ¿quién torea al toro empezando? Porque cada uno tendrá su respuesta. El que quiera que le dé al micro. A ver, Supello, que te veo con ganas. Dale al micro. Especialmente ganas, ¿no? Hay que descansen los demás, ¿no?
Que básicamente coincidimos bastante en las restricciones y yo insisto, como he dicho al principio y lo habéis soltado varias veces, es la respuesta inflamatoria, el daño microvascular endotelial que ha afectado y produce también isquemias que se ven luego en la histología. Y cuando hemos comparado pacientes con otras situaciones agudas, críticas, comparando pacientes de UCI en un caso y en otro, la verdad es que los pacientes que han tenido un problema crítico con problemas ventilatorios graves tienen unas situaciones neurológicas parecidas en la función aguda, incluso en la post-aguda. Entonces, hay aspectos secundarios que comparten muchas enfermedades inflamatorias. No sería aspectos. Luego hay otros, y estoy de acuerdo, os he dicho varias veces, no hay una infección directa, el virus este no es neurotropo, pero produce daños secundarios por distintos mecanismos que puedan o no llegar a ser un daño degenerativo en el futuro. Bueno, eso es una hipótesis y el tiempo lo dirá, pero que está claro que sí, que persiste. Pero muchos pacientes, como ya habrá visto también Raquel, un porcentaje importante tenían previamente trastornos cognitivos, probablemente no identificados, pero que cuando se hace la historia se ve que ya tenían un deterioro cognitivo leve, incluso a veces no tan leve. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Bueno, nosotros teníamos, como ha comentado el Marañón, un comando de neurólogos que iban a la sala de infecciosas, y tenemos nuestra unidad de ictus, a la unidad de cuidados intensivos, y también fuimos recogiendo todo este material, aprendimos a protegernos, y efectivamente hubo que diseñar, como ha dicho también Jorge Matías, salvar la sustancia neurológica normal y mantener esto. Los neurólogos demostraron que eran capaces de atender pacientes infecciosos como hacían sus pacientes neurológicos, pero el aprender a tener pues, ciertos cuidados en la actuación neurológica, ser más, protegerse más el neurólogo a la hora de explorar, porque no sabía qué situación podía tener el paciente, utilizar, como os he dicho, las telemedicina, el teléfono, las consultas, y a través de esas vías para reducir todo lo posible lo presencial. Esto viene a quedarse en muchos casos. Se ha comentado enfermedades que producen limitación del movimiento de los pacientes, que una vez visto y bien conocido, a través de estos sistemas de telemedicina se le puede ahorrar al paciente viajes a consulta, y esto es lo que estamos aprendiendo, ¿no? A ser más eficaces sin molestar tanto al enfermo. Y si es imprescindible y necesario, se le hace venir a la consulta presencial. Pero se ha reducido mucho la consulta presencial, y ahora descubrimos que suponía mucho tiempo consumido, tanto para los pacientes y familiares que tenían que acompañarlos, como dentro del propio hospital. La circulación al hospital es mucho mejor. Al no haber tanta presencialidad, pues se puede ser mucho más ágil. Limitar también a lo que realmente indicado las prácticas de pruebas complementarias y evitar pues cierto abuso que se podía hacer en otros momentos. Y cada vez más ir aprendiendo a poner las nuevas tecnologías para poder comunicarse con los pacientes, incluso a través de teleconferencias, como estamos haciendo ahora. Pero nunca se podrá suprimir absolutamente la visita presencial, porque si no se ve al enfermo, no se le explora, no se puede llegar a hacer un buen diagnóstico. Una cosa es el seguimiento y otra es hacer el diagnóstico y plantear el estudio. No des ideas, Exuperia, que resulta que si sobramos nosotros, al final va a hacer el diagnóstico un algoritmo que está muy de moda ahora. Por eso digo que nunca puede hacerse. Nunca, sí. Nunca. Afortunadamente. ¿Quién quiere aportar y contestar por su lado a la pregunta? Bueno, yo... A ver, Jorge, sí. ¿Quieres decir algo? Sí, por favor. A mí me parece que la relación con primaria lo ha pasado muy mal. O sea, vamos a ver, vamos a estar todos donde estamos. Es verdad que los hospitales pues lo hemos pasado mal, sobre todo la primera hora de Madrid fue tremenda, pero vamos, primaria lo ha pasado no digo tan bien por no comparar, pero muy mal. Y yo creo que quizá una consecuencia ha sido una cierta solidaridad entre primaria y especializada, ¿no? Es un mundo que siempre, siempre yo creo que sería buenísimos de oración, pero bueno, yo creo que tú estás con un problema, digamos, doble. Yo creo que la solidaridad primaria especializada ha crecido mucho, y yo creo que todas las dos partes hemos tratado de
de estar en el tema. Entonces, a mí me parece que, bueno, que este aspecto pues ha sido. Obviamente, pues habrá como todo, gente específica en la primaria, gente especializada, que no haya sido así, pero en general, yo creo que la solidaridad primaria especializada pues ha aumentado mucho porque probablemente no había. Enlazado con el otro tema, vamos a ver, hay que recordar, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro y Francisco y Paco, vamos, la primera necropsia de un paciente que se detectó el virus en el cerebro era un paciente de Parkinson. Es decir, que es un grupo italiano que lo encontró, por lo tanto, no había habido prácticamente clínica y en cambio tenía el virus metido ahí en la sustancia negra. Y claro, hay que recordar que claro, hay partes del cerebro que tienen el receptor de AC2 con mucha menos frecuencia que lo que ocurre en los linfocitos, lo que ocurre. Por lo tanto, la idea de que esto puede dar una segunda ola o un segundo tipo de clínica a largo plazo, esta no la podemos sacar. Hay un trabajo publicado que a mí me hace mucha gracia, esto de los cerebrenoides, estos con unas células y hacen un cerebro en 3D. Y hubo un traje muy interesante, metieron el virus y dijeron luego un cerebrenoide de estos, se llama así, supongo, Carlos, no sé si es la palabra la adecuada. Y bueno, cuando lo analizaron había todo había aumentado el betamiloide, la TB43, la sinocluina, es decir, que probablemente yo creo que sí que esto el cerebro será un cerebro infectado con mucha menos frecuencia por el virus porque la accesibilidad es mucho menor, hay menos puertas de entrada, pero probablemente a lo mejor de más riesgo a largo plazo. Esto de lo que ocurre en segundo lugar, que ya veremos, puede ocurrir. Es decir, el acceso. Evidentemente, el virus necesita inflamación, mecanismos de inflamación. El cerebro tiene unos mecanismos inmunes diferentes a lo que es el resto a nivel sistémico y, por lo tanto, posiblemente se comporta diferente. Pero si el cerebro entra, el virus entra y el virus seguro que puede entrar, digamos, ahí a largo plazo puede ser. Claro, estamos hablando de una epidemia de millones de personas, que aunque la frecuencia sea baja, la repercusión que puede tener puede ser muy alta, porque estamos hablando de una infección que ha cogido muy pocas personas. Son millones y millones de personas y aunque que el acceso a esa situación sea baja, puede hacerlo. En el tema de la niebla, bueno, nosotros hemos analizado cognitivamente con unas baterías, vamos, pues desde Barcelona y por todos lados. Es verdad que hay varios tipos de pacientes, pero hay algunos con un perfil muy concreto, un perfil muy concreto que no tiene nada que ver con la enfermedad degenerativa ni Alzheimer. Tiene un perfil muy concreto, con un déficit muy específico, que lo comentaba antes Pedro, que también yo creo que encuentro lo mismo, ¿no? Con aspectos que muchas veces se parece a lo que encontramos en la esclerosis múltiple. Estamos hablando de un factor bastante subcortical, ¿no? Vamos a ver qué pasa a largo plazo, porque claro, es que tampoco el tiempo que tenemos, pues, evaluado, pues, pero a mí me da la sensación que en alguna parte de pacientes dando un síndrome un poco específico que se aleja un poco de lo que es la neurodegenerativo, digamos, más ojalá sea así, Jorge. En relación con quería apuntar una cosa en relación también con lo que decía Carlos antes. Estamos en un escenario inédito. Estamos en un macroensayo que engloba prácticamente a la humanidad. Y esto nos permite lo que decía Jorge, es decir, con un volumen o con una incidencia relativamente baja de fenómenos que sí que están correlacionados desde el punto de vista causal, ¿no? A lo mejor con una incidencia muy baja sí que podemos tener un volumen final de pacientes que nos permitan sacar conclusiones sobre mecanismos básicos que hasta ahora eran poco conocidos acerca del desarrollo, el inicio, sobre todo de enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que Raquel quería intervenir en este aspecto, ¿no? Gracias, Pedro. Había pedido la palabra Paco. Raquel, luego te toca a ti. Paco, bueno, yo solamente quería hacer una breve nota marginal a lo que se venía comentando del impacto que ha podido tener en la asistencia. Yo creo que una de las pocas cosas positivas de esta pandemia es que, al menos en algunas áreas de la neurología, ha significado una cierta aceleración en la llegada de el intento de poder interaccionar con el paciente a distancia. O sea, creo que ha permitido acelerar algunos aspectos de la telemedicina. La telemedicina no solo como una visita, una llamada telefónica, eso es demasiado pobre, suficiente a lo mejor para el seguimiento de algún paciente con patologías concretas, pero es más interesante la posibilidad de videollamadas seguras, etcétera. Y sobre todo, además de esto,
pues en la puesta en marcha de algunos mecanismos o sistemas de poder, de control, fundamentalmente control motor a distancia, ¿no? Tecnológicamente es posible ya, utilizando sensores inerciales, pues tener información de la movilidad o de diferentes aspectos motores de un paciente a distancia y poder verlos a través de una página web o directamente, cuando el paciente trae la información a la consulta. O sea que este tipo de telemedicina, no solamente la videollamada o la llamada telefónica, sino el control a distancia de determinados síntomas motores del paciente, es un aspecto importante y también ha acelerado algo en relación con primaria, que es la interacción telemática con ellos. Las e-consultas se han multiplicado, aunque han aparecido realmente o estaban apareciendo de manera tímida antes de la pandemia y ahora prácticamente pues es una manera de interacción frecuente, diría que habitual, para el seguimiento de algunos pacientes cuando surgen dudas con primaria. O sea que yo creo que la telemedicina en general, la interacción a distancia con el paciente y con médicos se ha acelerado como consecuencia de esta pandemia. Raquel, querías decir algo. Se te ha apagado el micro. Se te ha apagado el micro. Ahora. Perfecto. Ahora lo acaba de decir Paco también, ¿no? Es decir, y lo que hemos comentado todos, ¿no? La aceleración de la telemedicina en varios formatos. Yo creo que también atención primaria, lo que decíamos, las consultas con primaria, también se están intentando poner mecanismos de que se puedan hacer incluso consultas directamente con la especializada del paciente para facilitar algunos casos de forma segura y no por el mail personal que muchas veces nos estaban llegando y que durante el estado de alarma, también en el sentido positivo de que teníamos menos restricciones para alguna serie de cosas, pues pacientes dábamos correo electrónico, pero que ahora ya se están haciendo un sistema seguro a través de plataformas electrónicas y yo creo que hay cosas tan básicas como a veces la receta electrónica, ¿no? Que tenía que el paciente venía a buscarla y que durante el sistema del estado de la alarma se consiguió por fin que con una chip, ¿no? Que llevan todas las tarjetas o por lo menos las tarjetas sanitarias, por lo menos en Cataluña y creo que en otros sitios, pues que no hiciera falta que el paciente pueda recoger directamente el papel, ¿no? Porque se actualizaba directamente la tarjeta y podía ir directamente a la farmacia y que yo creo que son cosas que facilitan que no tengan que pasar el paciente por primaria y que puedas hacer y liberar de tarea también mucha tarea administrativa a primaria, ¿no? Para que se centren en tarea médica, ¿no? Que realmente es la que han de hacer. Y respecto a lo que se comentaba, yo aquí veo un riesgo y también yo evidentemente no lo sabemos y yo me dedico a enfermedad de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas. Yo sinceramente creo que las evidencias que tenemos de post-mortem es que el virus sí que puede haber RNA y se puede detectar RNA, pero lo que nos dicen los neuropatólogos es que no ven partículas virales o, salvo algún key report, no ven partículas virales, no ven la típica reacción inflamatoria que vemos en la encefalitis, no ven la destrucción neuronal que vemos. O sea que el virus pasa por allí y evidentemente cuando se muere un paciente que está séptico, pues también es verdad que hay RNA viral, pero que no hay una afectación encefalítica como se podían ver en necros de la encefalitis letárgica. También recuerdo de que seniors de nuestra casa, de nuestro hospital, recordaban que habían estado en el Sloan Kettering en Nueva York en la época del SIDA, ¿no? Y cuando realmente hospitales oncológicos tuvieron que dedicar a SIDA, ¿no? Que venían todos los pacientes con sintomatología neurológica y esto por suerte no nos ha pasado. Pero creo que veo, y que es decir, que yo creo que hemos de tener un balance, ya digo, a mí la parte de post-COVID me parece súper interesante, creo que hemos de estar abiertos a todas las posibilidades, ya digo, mi hipótesis sería que no es neurodegenerativo, que es más inflamatorio, pero es verdad que no puedo decir que esta puerta esté cerrada ni mucho menos y por eso quiero seguirlo si quiero saberlo, pero creo que corremos un riesgo, primero, de informar a la población y también de nosotros mismos, ¿no? Es decir, como han comentado también varios compañeros, prácticamente todos tenemos grants debidas al COVID, ¿no? Y es decir, que ha corrido el dinero, ¿no? No solamente asistencial, que podías contratar si querías contratar a enfermería o a médicos, sino también para investigación. Pero al final queremos dedicarnos a la investigación que queremos. O sea, yo tengo 2 grants, pero quiero cerrarlas y seguir con mis grants, ¿no? Y entonces tampoco utilicemos el COVID para cubrir otras, llevarlo hacia donde queremos llevarlo porque realmente otras investigaciones no nos la financian, ¿no? Entonces, es decir, que creo que también hemos de ser conscientes lo que realmente puede ser interesante para COVID y lo que no desviemos, porque esto ya no tanto por el dinero de investigación en sí, que me parece correcto si se dedica a investigación, es que en el sentido de decir que es verdad que podemos dar un mensaje
de miedo a la población, ¿no? Es decir, tenemos una población muy importante de post-COVID. Si empezamos a hablar de que pueden desarrollar enfermedades neurodegenerativas, si podemos hablar pues, que pacientes que han estado embarazadas pueden desarrollar sus hijos esquizofrenia, que no digo que es ocultar, digo que ahora mismo no tenemos prueba, ¿no? Y que también hemos de ser cuidadosos en cómo manejamos la información, por una parte porque creo que se ha de investigar, pero otra parte tampoco magnificar cosas que a lo mejor no tenemos pruebas ahora mismo para que vengan fondos a nosotros, ¿no? Yo creo que es un equilibrio que todos mantenemos. Ya digo, yo tengo 2 grants, o sea que sí que he utilizado las manifestaciones neurológicas de COVID para recibir financiación y para hacer, pero creo que también hemos de hacer un balance porque creo que hemos de volver. Como decía el doctor Matías Guiu, los neurólogos sabemos hacer de todo, pero lo que queremos hacer es neurología. Y lo que queremos a la investigación es realmente en enfermedades neurológicas, ¿no? Y el COVID se nos ha requerido, hemos participado, pero esperamos que la pesadilla acabe y que podamos volver a nuestro campo. Y eso sí, con la idea de que la investigación es muy relevante, ha conseguido un avance brutal en año y medio, y lo hemos visto, que cuando se pone dinero en la investigación se avanza y que esto se refleje también en enfermedades neurológicas convencionales, Alzheimer, Parkinson, ictus, epilepsia, etcétera, etcétera. Exuperio, querías aportar algo. Dale al micro. Perdón, estaba antes Carlos. Carlos estaba antes. Carlos, que no te había visto la mano, discúlpame. Bueno, muy rápido, Exuperio, perdóname. Lo que quería solo también un poco ligado a lo que decía Raquel, que a lo mejor, yo creo que a lo mejor el darlo en 5 minutos, a lo mejor lo que das titulares, y sí que es verdad que das cosas, a lo mejor titulares erróneos, ¿no? Pero más que nada, sobre todo es de esta pandemia, digamos, lo que nos abre la oportunidad es de iniciar estudios desde ahora, ¿no? Porque hay estudios que si no los empiezas ahora, vas a llegar como si nos ponemos a investigar ahora la gripe española. Dice, tarde, ¿no? Podremos saber muchas cosas, pero llegas tarde porque lo que pasó ya no das con ello, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista científico, ahora tenemos la oportunidad de ver cosas y demostrar de estas muchas cosas que se dicen o no se dicen, de lo que es verdad y lo que no. Donde aquí es lo más importante para mí es el tener la mente abierta y no cerrar ninguna puerta. Dice, para que sepamos la verdad. Es decir, si sabemos que todo esto tiene unos síntomas cognitivos, a mí me intriga, pero desde el punto de vista biológico, ¿cómo y por qué? Todo esto que hablamos siempre con el Alzheimer, la múltiple, todo este tipo de cosas, la depresión, pues ¿cómo biológicamente ocurre? ¿No? Es lo que nos llevará a lo mejor en un futuro y dentro de a lo mejor 50 años el descubrir un fármaco nuevo, ¿no? Y un poco viendo, yo estoy insertado dentro del servicio de psiquiatría, ¿no? Es decir, y dando la perspectiva de psiquiatría, ¿no? Lo que se esperaba, es decir, yo creo un poco también lo que comentaste es que cada hospital lo llevó diferente, ¿no? Por regiones, ¿no? Yo estoy en el hospital Álvaro Cunqueiro, en el sur de Galicia, y ahí fue todo. Comparado con Madrid y Barcelona fue todo bastante más suave, ¿no? Es decir, y sí que es verdad que el hospital se preparó muy bien para prepararse a lo peor y creo que lo han hecho muy bien en general, ¿no? Pero sí que nos atropelló ahora una ola que se esperaba más tarde, que es la de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Vino una ola de depresiones, trastornos de ansiedad bestiales, se medio esperaba, pero por ejemplo, y está todo ahora muy en duda. Nosotros ahora tenemos la planta de agudos llena de intentos autolíticos. Hay otros hospitales que pasa lo mismo, pero luego sí que es verdad que hay otros que no pasa lo mismo. No se sabe el por qué. De hecho, hay la hipótesis de que a lo mejor solo esto, el COVID provocó, es un disparador a problemas sociales que llevamos arrastrando mucho tiempo, ¿no? Pero son cosas que están ocurriendo que a lo mejor no son el COVID, ni mucho menos la respuesta, pero nos pueden dar esas respuestas que vienen por otros lados, ¿no? Es decir, básicamente un poco resumiendo que esto nos va a dar la oportunidad de descubrir cosas, pero desde el punto cero, ¿no? Y es ahí donde interviene mucho el apostar, es decir, lo que os decía, más por la investigación, no por como lo decías, ¿no? Que ahora llovió mucho el dinero, pero desde el punto de vista del científico no vale de nada si ahora coges cortas y se acabó todo y seguimos en la vida normal, ¿no? Es donde pues, los laboratorios de investigación quedan pues, muchos a cero, ¿no? Sino donde ahora toca el seguir y seguir, pues como hace todo la maquinaria alemana, los ingleses, los nórdicos, pero
ya no solo por el bien de nuestros pacientes, ¿no? Sino por el bien de nuestra propia economía, de ser otra vez una máquina, ¿no? Para seguir tirando del mundo, básicamente, ¿no? Adelante, Exuperio. Sí. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, lo primero que la postura tan ecuánime de Raquel me parece bastante sensata, ¿no? A veces nos dejamos llevar por un momento, por la ola y otra ola, pero hay que tener los pies en la tierra y verlo todo con perspectiva. Desde el punto de vista asistencial, hemos abordado, hemos dejado caer las primeras pinceladas de lo que realmente parece que va a ser un cambio de paradigma en la asistencia hospitalaria y atención primaria, en relación de consultas. Nosotros estamos ahora abordando la construcción de un nuevo hospital que parece como si fuera el Taj Mahal, no parece que vaya a acabarse nunca, pues ha habido que replantearse lo que se había dicho. Es decir, todo el plan funcional ha habido que repensarlo, porque no estaba pensado para la pandemia. Y ahora hay que pensar los hospitales, igual que el antiguo hospital lo hemos tenido que diseñar con circuitos, etcétera, muy complicados. Al construir uno nuevo hay que pensar que una epidemia puede llegar en cualquier momento y es necesario tener las infraestructuras para no tener que desestructurar todo el hospital y la asistencia, ¿no? Porque hasta ese punto supone un gran cambio de paradigma, ¿no? Es la vuelta al primer plano de enfermedades infecciosas, epidémicas, que teníamos un poco superado, ¿no? Parecíamos que, bueno, después de esa famosa gripe ya había alguna epidemia que otra, las gripes estacionales, pero nada nos va a afectar. Ya habíamos acabado con, en fin, por lo menos en Occidente, con las grandes epidemias. Por lo tanto, podríamos pensar en otras cosas. El SARS-CoV-1 pues, fue una minucia comparado con esto, ¿no? A pesar de que en Asia pues, tuvo su impacto, o el MERS también en los países de árabes. Pero esto es distinto. Esto nos ha demostrado que las epidemias van en serio y que pueden, bueno, por suerte hoy no, pero podrían cargarse completamente un sistema, una economía. En fin, no voy a hablar ya de cómo la viruela acabó con el Imperio Romano, pero que es cíclico, la peste durante los siglos XVII, XIII, XVII, etc. Y son cíclicas, cada X tiempo aparecen estos virus, bacterias se enfadan y consiguen pasar los sistemas inmunológicos y atacarnos de forma terrible. Lo que ha quedado patente es la capacidad de respuesta de tener una vacuna en un año, ¿no? En un año y aplicada a la población. Esto no existía hasta ahora en la historia de la medicina. Pero también, insistiendo en lo que dice Raquel, nosotros no encontramos nunca el virus en los PCR de líquido, en las necropsias, de verdad que no aparece en el tejido neuronal, aparece en el endotelio de los vasos, incluso en la microvasculatura. Esto me cosas publicadas en Inglaterra. El último artículo de Lancet no encuentra la resistencia del virus, sí un transcriptoma proinflamatorio inespecífico que afecta a todo el cerebro. Es decir, ¿el cerebro se daña por la infección? Sí, por el daño secundario que provoca, no solo debido a la isquemia, hipoxemia, etcétera, sino también por una respuesta inflamatoria que puede continuar. Y en nuestro estudio de pacientes con trastornos post-COVID, pues las alteraciones cognitivas, alrededor de un 50% eran nuevas, no había antecedentes de alteración cognitiva, habían aparecido por la enfermedad. Y como se ha comentado, no siempre en pacientes que habían estado en una UCI. Porque aquí, lo primero que tendríamos que hacer en un estudio es paciente crítico, COVID u otra causa, una sepsis, y a ver, porque en ambos casos pueden quedar trastornos cognitivos. Aquí lo interesante es que hay pacientes que no tuvieron una situación crítica y tienen trastornos cognitivos en la situación post-COVID, ¿no? Aparte de los psiquiátricos que pueden tener aspectos sociales, del aislamiento, etcétera, pero yo no descarto que también tenga que ver con alguna situación de daño inflamatorio que haya podido afectar a esos cerebros. Entonces, es lo que ha comentado Pedro, la hipótesis que en un futuro también que puedan derivarse en trastornos cognitivos, bueno, es plausible, habrá que demostrarla, habrá que hacer seguimiento a estos pacientes y estar preparados, es probable que sí. Por lo tanto, es el momento, como acaba de decir Carlos, de aprovechar y hacer un buen seguimiento y estudios para no esperar cuando haya pasado 30 años que ya no tengamos trazabilidad de la enfermedad.
Y en este sentido, pues en esa postura de continuar investigando, pero que no todo es COVID y que no solo es COVID la neurología. Va a ser una parte que esperemos que pasado un tiempo casi sea un recuerdo como la encefalitis de Von Economo que acabáis de comentar, ¿no? Y que quede solo un recuerdo, que haya otros temas que seguirán ahí persistiendo. Eso me lleva a plantearos una curiosidad. Nos quedan 5 minutitos, así que el que quiera, los que queráis hablar, por favor, breves. Jorge, habías mencionado que efectivamente hay dinero, hay necesidades de seguir investigando. La pregunta es, si lo que nos preocupa ahora, por encima de otra cosa, una vez que parece que hemos pasado un poco las olas más graves de la parte aguda, que es el seguimiento, lo que puede pasar a medio y largo plazo, ¿en qué deberíamos invertir ese dinero? Jorge, tú que pusiste la pasta encima de la mesa, ¿qué necesitarías? Bueno, dinero nunca hay. O sea, el dinero siempre es verdad que dentro de la situación paupérrima que la clínica vive básicamente de financiación económica, ha habido pues una cierta cantidad más, pero realmente, pues hombre, no tampoco han sido cantidades como para generar. A mí me parece que un poco lo que decía básicamente Raquel, yo creo que el campo nuestro, por ejemplo, hombre, yo me gustaría conocer a través del modelo del virus, porque al final el virus es un modelo más, pues enseñanzas sobre las enfermedades neurológicas, básicamente neurodegenerativas, desmedizantes, básicamente, ¿no? Y ya he conocido que el coronavirus catarral, el que se utilizaba, se encontraba en necros de Alzheimer, por ejemplo, y que hacía ahí. O sea, yo creo que todo eso nos puede dar una información no solamente para lo que es el representante del virus en nuestro campo, sino lo que del virus en la neurología, sino en general las propiedades neurológicas. A mí me parece que hay que aprovechar el momento para estudios básicos, clínicos o clínico básicos, translacionales, que no den respuestas a preguntas, como siempre pasa en investigación. Y los clínicos y los básicos y los translacionales, por decir, tener la habilidad de hacer esas preguntas que debemos responder. Sin preguntas no hay investigación, por lo tanto, mirar por mirar tampoco es esa la forma de utilizar el dinero un poquito más que ha llegado, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? Tampoco estemos en la línea de que estamos aquí ahora, digamos, en brotes verdes económicas, porque eso no es así. La última oportunidad, el minuto de oro al que quiera hablar, que nos queda un minutito justo para remachar. ¿Quién se apunta? Pues si no, despido, Venga, Raquel, mira tú. Raquel, te han invitado. Bueno, pues nada, no, yo digo que evidentemente investigación estoy convencida, yo simplemente es lo que decíamos, balanceemos, ¿no? Es decir, porque realmente no estamos en un ambiente como el NIH, ¿no? Que ha hecho un call específico, ¿no? Para problemas cognitivos y neurodegeneración, ¿no? Que sería, dices, ¿qué es lo que quieres? Pues un call como este, ¿no? Que hacen grants a 5 años, no a 6 meses o un año, sino a 5 años para seguimiento de estos pacientes con todo tipo de tecnología, ¿no? Y con unos medios adecuados. Si me pides la carta a los Reyes, pues esto es lo que yo pondría, ¿no? Yo me dedico a cognición y por eso ahora mismo, pasada la fase aguda, y es lo que me pondría ahí. Pero evidentemente, sigo diciendo, tenemos epidemia, la epidemia de las enfermedades neurodegenerativas que la tenemos aquí, no es hipotética, y que esta sí que la tenemos encima, entonces yo no quiero perderla de vista. Es decir, que está ahí. Y las enfermedades neurológicas necesitan dinero más allá del COVID y yo creo que sigo pensando que el foco, pasado esta pesadilla y aunque sigamos investigando sobre ella, creo que el 90% de nuestro tiempo ha de ser las enfermedades neurológicas clásicas, que tenemos mucho campo por investigar. Pues el tiempo se nos ha agotado a nosotros, pero tengo el suficiente todavía para agradeceros a todos vuestra colaboración. Exuperio, Carlos, Raquel, Paco, Pedro, Jorge, muchísimas gracias por haberos ceñido al tiempo estricto. Creo que se han tocado casi todos los palos, así que me voy muy contento. Habéis cumplido como los buenos en vuestro turno de palabra y pediros 2 cosas. La primera, que no os vayáis porque lo que nos va a contar ahora la charla que nos va a dar Víctor Maojo, que es breve, se va a dedicar 15 minutillos, sobre el cerebro musical entre la neurociencia, la tecnología y el arte, creo que nos va a aliviar un poco del estudio del COVID, que tampoco nos viene mal. Muchas gracias a todos y hasta otra ocasión que la tendremos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por